debemos de aprender a hacer. Y dice el versículo 11 que hace un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, el voto ese nazareo, ¿verdad? Como Sansón también lo tuvo, de un joven o una persona dedicada a Dios. Ella ora. Y este hijo, hermanos, como vemos en la Biblia, no, después de que ya lo deja de amamantar, hermanos, ella lo va a dejar al templo. Y él desde niño crece en el templo. La escritura nos dice que ella le traía ropita, ¿verdad? Cada año que subía al templo. O sea, una vez al año lo miraba. Y este niño creció ahí porque ella lo dedicó a Jehová, su Dios. Y si usted va conmigo, por favor, en capítulo 2, al versículo 21. Si gusta, vamos al 18 mejor. Dice que el joven Samuel, 1 Samuel 2, 18, ministraba, ya estaba joven, ¿verdad? Un poquito más grandecito, en presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre, lo que yo estaba diciendo ahorita, una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Recuerde que habían ciertas fiestas que todos israelitas tenían que ir ahí al tabernáculo para ofrecer a Dios, ¿verdad? Y aquí vemos, hermanos, el amor de esta madre llevándole esto. Y Elí, dice el versículo 20, que era el sacerdote, ¿verdad? Bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y el 21 dice, y este versículo me encanta: visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces, hermanos, yo cuando leo esto siempre me recuerdo de Efesios 3:20, de que dice de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ella, hermanos, pide uno, pero Dios, hermanos, no solo le da el uno, sino que le da 3 varones más y 2 hijas más, por la intención de su corazón. Y nosotros oramos, ¿verdad? Y podemos pedir cosas, hermanos, pero qué bueno es Dios, de que Dios dice: no solo voy a dar esto, sino que voy a dar más. O Dios dice: no voy a hacer esto exactamente así, sino que lo voy a hacer de otra forma. Y quizás va a parecer más difícil, pero al final será para más bendición y será para mi gloria. Ahora, hermanos, viendo cómo nace Samuel, si usted va conmigo al capítulo 2, versículo 12, por favor. Mi Biblia dice: el pecado de los hijos de Elí. Y quisiera que leyéramos un poco de esto, hermanos. Yo sé que lo hemos leído en alguna ocasión y que usted quizás lo ha leído varias veces, pero para que veamos, hermanos, y para que nos recordemos la maldad del pecado que aún habita en nosotros también, hermanos. Mire que el que esté firme, que no caiga, dice la escritura en 1 Corintios 10:12, ¿verdad? Y acá dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora ese 12, versículo 12 me ministra, porque ellos eran sacerdotes, ¿verdad? Sin lugar a dudas, vivían en el tabernáculo, vivían en las cosas sagradas que habían ahí. Ellos tenían que haber escuchado de Dios, se les tenía que haber instruido, porque eran los hijos del sumo sacerdote, cómo hacer los sacrificios, qué es lo que Dios requería. Se les tenía que haber dicho la ley, pero no conocían a Dios. De oídas lo habían oído, pero no tenían una relación con Dios. Y encontramos muchas personas así, ¿verdad? De que han escuchado de Dios, han oído hablar de Dios, quizás hasta saben algunos pasajes de la Biblia, pero no conocen a Dios. Y ellos no lo conocían. Y dice el 13, y era costumbre, si lo tiene ahí conmigo, de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Ahora, hermanos, antes de leer un poquito más, quiero explicar. En aquellos tiempos ellos traían estos sacrificios, ¿verdad? Y parte de la carne, hermanos, lo mejor, la grosura, era quemada a Dios. La otra parte, hermanos, era para el sacerdote, para que ellos se mantuvieran de eso, ¿verdad? Y la otra parte, hermanos, era para la persona que llevó el sacrificio, para que comiera él con su familia. O sea, una era para los levitas o los sacerdotes que trabajaban ahí, otra parte era para la persona y la mejor parte era para Dios. Y dice aquí el versículo 14, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, dice,
y todo lo que sacaba el garfio del sacerdote lo tomaba para sí. Y ahí está el pecado. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, que es lo que ellos tenían que hacer, venía antes, hermanos, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre respondía: quemen la grosura primero. Hablaba correctamente a los hijos de Israel. Y después toma cuanto quieras. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por fuerza. Ahí vemos la violencia, ¿verdad? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas a Jehová. ¿Por qué era este pecado tan terrible, hermanos? Porque cada uno de estos sacrificios apuntaba a la cruz de Cristo. Cada de estos sacrificios apuntaba a que un día Dios daría lo mejor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ellos tenían que dar ese sacrificio. Ellos, si usted ha leído, ponían su mano sobre el sacrificio para que ellos entendieran que un animal inocente, ¿verdad?, estaba muriendo en su lugar. Y si usted diga: qué cruel es eso, pues entonces deje de comer carne asada y deje de comer, ¿verdad, hermanos?, hamburguesas, como comimos ayer carne asada, ¿verdad? O sea, al punto comían los animales, pero antes de esto se ponía y se daba hermanos, un mensaje, ¿verdad?, de que un inocente moría por el pecador, simbólico. No le daba ese sacrificio, el perdón de pecados, sino que esto era solo simbólico de un día que iba a venir Cristo, quien vino a morir por los pecados de todos estos del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento y todos cuantos crean hasta el día que Él venga. Era muy importante, hermanos, de que ellos tomaran estos sacrificios con toda santidad. En Malaquías lo vemos, ¿verdad? Dios está enojado contra la nación de Israel, porque si tenían un animalito con su pierna quebrada o ciego, o prácticamente el peor de sus animales, ese le iban a dar a Dios, ¿verdad? Dando testimonio de que ellos le daban siempre lo peor, y sus propios hechos demostraban que Dios no era primer lugar en sus vidas. Lo mismo estamos viendo aquí. Estos hijos de Eli eran hombres malos, no conocían a Dios, no era Dios primer lugar en sus vidas, sino que lo eran ellos mismos. Mire conmigo el 22, por favor. Capítulo 2, versículo 22. Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían, con todo Israel. Y como esto es terrible, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y esto lo vemos allá en el libro de Éxodo, ¿verdad? Estas mujeres, hermanos, a veces reparaban algunos de los tejidos, servían ahí. Entonces estas mujeres llegaban, hermanos, a servir a Dios, pero ellos venían y yo no dudo, hermanos, que así con la violencia, que a más de algunas la deben de haber abusado, algunas las seducieron, ¿verdad? Estas mujeres no iban con esa intención ahí, pero estos hombres malvados, impíos, estaban haciendo eso, profanando los atrios del Señor. Y no olvidemos, hermanos, de que hoy en el nuevo pacto, ¿verdad?, ya no, hermanos, tiene Dios un templo como antes, que solo había un tabernáculo y después, ¿verdad?, ya no eran cortinas y tiendas, sino que lo hicieron ya con cemento y piedra, ¿verdad?, y oro. Hicieron un templo y ahí era donde moraba la presencia de Dios. Cuando Cristo muere, ese velo es rasgado, dice la Biblia, y ya no es ese lugar, sino que hoy Dios viene a morar en todos los cristianos, todos los que creen en Cristo. Todos somos piedras, dice la Biblia, vivas del templo santo de Dios. Entonces, hermanos, recordemos que Pablo le dice a los corintios, por ejemplo, cuando ellos estaban cometiendo terribles pecados: recuérdense que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo, y que cuando pecan con sus cuerpos están pecando contra el Espíritu de Dios que está en ustedes. Ahora, hermanos, mire el 23. Y les dijo, Elí les dice, ¿verdad?: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Paremos ahí, vamos a leer más después. Hermanos, el problema no era que solo pecaban ellos, el problema era que pecaba el pueblo. Como nos decía nuestro otro versículo, menospreciaban las ofrendas a Dios, comenzaban a pecar, dejaron de ir a dar sacrificios, muchos de ellos murmuraban, ¿verdad, hermanos? Por causa del pecado de estas personas, hermanos, ellos estaban pecando contra el honor de Dios. Y cuando yo leía esto, si puede poner en nuestras pantallas 2 de Pedro capítulo 2,
Versículo 1. ¿Cómo aplicar eso a nuestros días? Porque recuerden, nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Siempre aplicándola, hermanos, a nuestras vidas, viendo que nos habla de Dios, que nos habla, hermanos, de Él, de su santidad, de quién Él es, y luego ver cómo esto se aplica a nuestras vidas. Y dice aquí, hermanos, de que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como hablando del pueblo del Antiguo Testamento, como también lo va a haber entre nosotros, falsos maestros. Y sigue, hermanos, aquí vamos a ver las características de un falso maestro. La primera, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y no es acaso, hermanos, no es casualidad de que siempre, hermanos, la gran mayor de veces el falso profeta trata de desviar a la gente de Jesús o hasta negar la deidad de Cristo. El falso profeta, hermanos, es conocido por enseñar falsas cosas, por enseñar mentiras. Y como dijo Dios en Oseas, ¿verdad? El pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. No conocieron a Dios ni en experiencia ni en la palabra, hermanos. Y toda persona cuando no conoce de Dios es presa de falsos profetas. Y por eso, hermanos, Dios nos ha dado Biblias para tener, ¿verdad? Y nos da su Espíritu Santo, hermanos. Y cada uno debe de leer fielmente las Escrituras. Me gusta el testimonio del libro de los Hechos. Creo que es el capítulo 17 cuando dice que Pablo va a Berea y los hermanos de Berea escuchan la predicación de Pablo y revisaban con las Escrituras para ver si era verdad lo que Pablo decía. Ese debe ser todo cristiano. Revisar, leer constantemente las Escrituras, hermanos, y conocer, ¿verdad? Si lo que se nos está predicando es la verdad del Evangelio. Pero el falso profeta siempre predica falsedad y trata de desviar a la gente de Cristo para que no vean a Cristo en su gloria. El siguiente versículo. Muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la fe será blasfemado. Igual que vemos aquí, hermanos, la gente comienza a blasfemar del camino de la fe por causa de falsos profetas. El problema, hermanos, no se nos olvide esto. Nosotros se nos llama cristianos porque somos luz del mundo y sal de la tierra y somos quienes representamos a Cristo aquí en la tierra. O sea, el punto no es, ok, yo quiero estar casado hasta la vejez, no para que digan qué hombre qué mujer esta, qué gran hombre es usted. No, el punto es de que glorifiquen a Dios por las buenas obras. Porque constantemente tenemos que estar, hermanos, apuntando hacia Cristo, hablando de la obra que Cristo hace en las vidas. Ese debería de ser el bien cristiano, ¿verdad? Eso es lo que cada uno de nosotros debe anhelar. El siguiente versículo. Alguien dijo antes de eso, si alguien no viene a Cristo, que sea porque no quiere que sean sus pecados perdonados, que sea porque quiere seguir ciego, que sea porque odia la luz, como dice Juan 3:19. Si alguien no quiere venir a Cristo, que sea por estas cosas, porque no quiere venir a Jesús para ser sanado, pero que no sea porque yo lo hice tropezar, dijo este hermano. Y eso me gustó, hermanos. Ahora, si fallamos, como todos fallamos, ahí está el perdón, ¿verdad? Para que se vea sinceridad dentro del creyente, porque todo creyente falla, ¿verdad? Solamente Jesús fue el único que cumplió perfectamente la ley, pero por lo menos que se vea la sinceridad y la humildad de reconocer cuando fallamos y pecamos, ¿verdad? Ahora sigue diciéndonos aquí el pasaje bíblico, por avaricia, y aquí nos muestra otra característica. Primera, niegan a Jesús, ¿verdad? Tratan de desviar a la gente de Jesús, predican falsedades. La segunda, la avaricia, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Otra cosa, hermanos, la codicia, la avaricia y hasta ser, hermanos, mercadería de las personas. La siguiente característica de un falso profeta, ahí mismo en el versículo 13, por favor, segunda de Pedro 2:13, no lo pusieron, pero ese versículo, hermanos, habla de que sus ojos están llenos de adulterio. Que era el tercer, ahí está, gracias, el 14 era, perdón. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Y creo que hay un poquito más en ese versículo. Seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces vemos, hermanos, otra característica del falso profeta: predica falsedades, desvía a la gente de Cristo, hasta llega a negar a la deidad de Cristo.
es un hombre avaro, ¿verdad? Que hace mercadería. Y otra cosa, hermanos, lo que vemos en estos jóvenes también, impureza sexual, maldad, ¿verdad? Sensualidad. Esas son las características de un falso maestro. Y como dice ahí, el camino de la verdad será blasfemado, y el diablo usa a estos hombres para desviar a las personas del evangelio y de la verdad. Y no sé a usted, hermanos, pero cuando uno no conoce a Dios, ¿verdad? No dudo de que Satanás usó personas para hablarle a usted mal de alguna persona, de algún hermano o de algún pastor, y usted comenzaba a usar esa cosa como excusa para no venir a Cristo. Le digo porque yo hacía eso bastante, aunque era bien pequeño, ¿verdad? Pero yo de 14, 15 años siempre usaba la excusa de que tal hizo esto, o tal hizo aquello, o tal, y uno comienza a buscar excusarse, y como ese es el uso que Satanás le da a estas personas. Ahora, quisieras, hermanos, decir, en este caso estos hombres son corruptos, siempre fueron malos, no conocieron a Dios, estos de aquí también. Pero a veces hay casos, hermanos, como el del rey David, que son hombres que conocen a Dios, que alaban a Dios, que caminaron con Dios, que tuvieron gran intimidad con Dios, como la de David, que en las madrugadas se levantaba a veces a adorar y cantar alabanzas, que derramaba sus lágrimas delante del Señor. Que, hermanos, si usted lee los salmos, la manera de expresarse de Dios, el Salmo 18, te amo, oh Jehová, roca mía y castigo mío, se hace intimidad con Dios. Pero vemos que, como David, por ejemplo, David es de esas personas que siempre necesitaban pruebas para estar humillados delante de Dios. Y cuando deja de tener pruebas, cuando dice la Biblia que ya no tiene Saúl que lo persiga, ya no hay enemigos que tengan poder sobre él, cuando ya logra prosperidad, cuando ya, hermanos, tiene estas cosas, él comienza a descuidar su deber como rey, él comienza a descuidar su relación con Dios, y, hermanos, llega a tal punto de que él abusa de una mujer, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la codicia la manda a llamar, pero estaba viendo de que algunas traducciones dicen que abusó, o sea, la fuerza toma a Betsabé. Ocurre esto también, hermanos, hombres de que no fueron falsos profetas, porque nadie dice, ¿verdad?, que lo que David escribió ya no vale para nada. Sí vale, hermanos, aún lo que escribió después, porque el Salmo 51 es de mis favoritos. Lo amo, lo aprecio, he derramado lágrimas con él, lo he orado. Yo amo el Salmo 51, hermanos. Dios lo dejó escrito en su palabra. No significa que lo que ellos hicieron no fue verdad, pero dejaron de caminar con Dios e hicieron cosas malas. Hay un himno, ¿verdad?, tan maravilloso, que escrito por Robert Robinson en los 1700, que al final él dice, prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love, dice él. O sea, yo siento que mi corazón a veces divaga. O sea, a veces siento que va a dejar al Dios que amo. Y este hombre tenía un fuerte problema, hermanos, con las mujeres, y se aleja de Dios. Y ya viejo, hermanos, la historia dice de que una muchacha que cuenta una historia que quedó escrita en un libro, que la muchacha va cantando con un himnario la alabanza que él escribió, y él ya tiene 50 y algo de años, y llora ahí, y le dice a la muchacha, oh, cuánto quisiera volver a ser joven y sentir lo que sentí cuando escribí ese himno y no haberme alejado de Dios. Hay personas, hermanos, que sufren porque por sus debilidades cayeron y se alejaron de Dios. No estos, ¿verdad?, que ya son corruptos y malos, pero hay personas que fueron buenas, que tuvieron un buen corazón, y que el diablo los comenzó a atar, ¿verdad?, el mundo, los pecados, y sufren en sus pecados. Hermanos, a mí me ha pasado que hay personas que me han dicho, hermanos, han llorado conmigo diciéndome que no pueden dejar adicciones, que no pueden dejar, ¿verdad?, drogas, hermanos, y lloran, hermanos, diciéndome que hasta oran mejor de que morir, hermanos, para poder irse bien con Dios. David, por ejemplo, dice la Biblia que cuando él estaba en pecado, ¿verdad?, 1 año, dice la Escritura, que él trató de mantener secreta aquella situación. Se enferma, tiene una enfermedad terrible en sus huesos, hermanos, está bien amargado, pierde el gozo, lejos de Dios, y cuando Natán le habla, vemos que rápidamente pierde el control, porque eso es lo que pasa, hermanos, cuando hay algo malo en nuestro corazón. Nosotros somos así, iracundos. Y quizás usted diga, pastor, yo todavía tengo a veces esos arranques de ira,
Hay dos promesas. Una, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y retome fuerzas en eso. Pero también hay otra. Romanos 8, 13 y 14. Debemos hacer morir el pecado por medio del Espíritu Santo. Confío en la obra de Dios. Pero como le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es según Cristo Jesús. Yo necesito esforzarme. No es mis fuerzas en las de Él, pero por medio del Espíritu Santo, yo necesito, hermanos, no hacerme, ¿verdad? El que engañarme a mí mismo, no hacerme el que nada está pasando, no. Yo sé que esto está aquí. Yo sé esta área de mi carácter no está formada conforme a la imagen de Cristo aún. Creo que no hay nadie aquí que va a decir, ¿verdad? Todo mi carácter ya está hecho igual al de Cristo. No creo que haya uno hoy acá de nosotros. Por tanto, debemos de tratar, hermanos, con estas cosas. Ahora me encanta lo que un hermano una vez predicó y Dios me lo ministró. Él tenía un problema serio, hermanos, en su carácter. Y él dice, hermanos, de que él comprendió de que esa debilidad lo hacía acercarse más a Dios y a humillarse delante de Dios en oración. Era algo que Dios estaba usando para mantenerlo a él cerca, porque él sabía que separado de Dios nada podía hacer. Por eso es que dice la Biblia que el viejo hombre siempre está ahí, hermanos. Me encanta la frase que dijo Martín Lutero. Cuando yo me bauticé, dice, y pasé esas aguas bautismales, yo pensé que el viejo hombre iba a morir ahí, ahogado en esas aguas. Y luego me di cuenta que el infeliz podía nadar. Hermanos, nadie se bautizó pensando, ahí ya quedé. No. Tome su cruz cada día y sígame, dijo Jesús en Lucas. Cada día. Ahora, hermanos, hay hombres corruptos, hay hombres que son buenos, pero fueron enredados por el pecado y fallaron. Y hay otros hombres como Samuel. No estoy diciendo que él era sin pecado, porque el único fue Jesús, pero que mantuvieron una vida de integridad. Daniel en las Escrituras, Josué, hermanos. No sé quién más me quiere dar otro. Job, ¿verdad, hermanos? Y hay tantos testimonios de hombres que mantuvieron. Pedro, por ejemplo, aunque Pedro tuvo sus deslices, ¿verdad? Negó a Cristo, o allá en Gálatas 2, donde Pablo lo reprende por lo que él estaba haciendo, ¿verdad, hermanos? O sea, tuvo sus deslices, pero en medio de los deslices fue un hombre, ¿verdad?, que nunca fue descalificado del ministerio, sino que se mantuvo ahí. Y esos son fieles ejemplos a nosotros para seguir. Hermanos, por ejemplo, a mí me gustó, estaba viendo el testimonio de cuando el pastor John Piper se retira del pastorado porque quería andar más, ya estaba bien anciano, ¿verdad, hermanos? Ahorita anda en los 80, se retira del pastorado para que entrara otro pastor a la iglesia y él ya solo quería predicar en conferencias. Y cuando él se retira del pastorado de la iglesia, que él lo comenzó, hermanos, alrededor de 28 años, si recuerdo bien en el testimonio, o por ahí, 27, 28 años, y lo termina en los 70 y algo, él dice, doy gracias a Dios, dijo él, porque su gracia me guardó para poder terminar bien mi ministerio pastoral. Y me encantó, hermanos, y me ministró. Ahí está esta generación de predicadores que yo me recuerdo cuando era joven, iba en la radio escuchando la 105.1, hermanos. Si usted la ha escuchado esa radio, y ahí ponían en la mañana, ¿verdad? A las 6:30, Chuck Swindoll, y luego aparecía, hermanos, Charles Stanley, y luego aparecía todos estos pastores famosos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? John MacArthur, y luego aparecía Jack Graham, y luego aparecía estos hombres, el pastor de Egipto, Michael Youssef, y estos hombres, muchos de ellos ya están en los 80s. Charles Stanley ya murió de 90 y pudieron terminar bien su ministerio. Ahora el problema es que el diablo nunca nos va a hacer ver eso. Pero Dios y su Espíritu Santo sí. Así que, hermanos, yo espero que nosotros caigamos en las categorías mejor las de Samuel, pero si no, por lo menos la de David, hermanos. Pero nunca en la corrupción, ¿verdad?, de estos hombres malvados que nunca conocieron a Jehová. Vaya conmigo al versículo 25, por favor. De capítulo 2, versículo 25. Y esto es terrible, hermanos. Si pecare el hombre, sigue hablando Elí, contra el hombre, los jueces le juzgarán. Y su papá era un juez, ¿verdad? Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y este es el versículo, hermanos, terrible.
aquí está la exhortación que da la Biblia en Hebreos 3, ¿verdad? Y 4, esos dos capítulos. Si oyeran hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hermanos, les dice allá por el versículo 12 del capítulo 3, tengan cuidado que ninguno de ustedes nazca un corazón malo de incredulidad que sea endurecido por el engaño del pecado. O sea, hay un peligro, hermanos, de escuchar la voz de Dios, de que Dios me llame al arrepentimiento, que Dios me diga, esto está mal, y que, hermanos, uno se siga endureciendo, se sigue endureciendo, y eso es peligroso. Hace una semana yo conté de que estaba viendo un podcast, ¿verdad? De que dice, otra vez, el hermano John Piper, que se dice Ask Pastor John, y le hacen preguntas, cualquier pregunta de la Biblia, de la vida, y él contesta. Y la pregunta era, ¿habré yo pecado de tal manera que la gracia de Dios ya no me puede alcanzar? Estoy tan hundido en esto. Y hay otro que se llama, mi corazón está tan endurecido. Y ese que mi corazón está tan endurecido, hermanos, prácticamente la muchacha decía, he vivido tantos años con mi novio en fornicación que le perdí el gozo a la iglesia, perdí el gozo de estar congregados, perdí el gozo de la Biblia, no siendo absolutamente nada de lo que sentía cuando comencé en mi primer amor, como lo llama la Biblia, porque he estado tanto en el pecado y me he endurecido de tal manera y hoy ya no puedo regresar, dice ella. Hoy quiero leer la Biblia, hoy quiero, pero he perdido esto. Y hermanos, me pongo a ver después los comentarios y me voy dando un montón y los leía, hermanos, de un montón y me puse después a orar por las personas que estaba leyendo ahí, de personas que se han endurecido de tal manera que ya se sienten, esa debe ser una aflicción terrible, hermanos, terrible. Y aquí dice que estos se endurecieron de tal forma que ya Dios había resuelto hacerlos morir. No había perdón, no había salvación ya para ellos. Y a veces veo personas que se ponen a jugar, y al final me voy a arrepentir. Yo no puedo decirle a alguien que haga eso, porque puede terminar así. Yo no puedo decirle a un joven, vete a pecar, y si te enfermas, si algo, verdad, hay más posibilidades, tal vez de ahí te vas a arrepentir. No puedo, porque eso fue lo que le pasó a estos jóvenes. Y nosotros, hermanos, tenemos que ver la seriedad del pecado. En primer lugar, del nuestro, hacerlo morir por el Espíritu, pero también el pecado de los demás. Porque en Mateo 18 el Señor Jesús enseñó a la iglesia, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te escuchas ganado a tu hermano. O sea, digamos que no peca contra usted, pero usted lo ve, digamos, un ejemplo, ¿verdad? Lo ve que anda con otra mujer en un restaurante, besándose con otra mujer, un ejemplo, y usted lo vio. ¿Qué es lo que la Biblia dice que tiene que hacer ahí? No es tomarle la foto, ¿verdad? Y mandárselo a los hermanos, no ir a postear a Facebook, ¿verdad? No, lo primero que usted tiene que hacer es ir ahí. Te vi. Y, ¿sabe? Yo diría esto. Antes de ir, comenzar a chequear cuál va a ser mi motivo. Chequear, ¿verdad? Son palabras inventadas. Comenzar a ver cuál es la motivación de mi corazón al ir. Porque siempre, y aquí está lo peligroso y nosotros fallamos en esto tantas veces, hermanos, que hemos fallado en esto. Lo primero que debemos de hacer es ver la motivación, porque la motivación debe ser la restauración de aquel, para que Cristo sea glorificado. Entonces, ir, dice la Biblia, y digamos, en ese caso, digamos, la forma sería ve al pastor y a los ancianos, dile a tu esposa lo que has hecho, arrepiéntete. Y que te den un tiempo de restauración. Y la persona tiene que procurar no andarlo rogando por si este es matrimonio aún hay salvación y es sanado. Ahora dice la Biblia que si la persona no escucha y no se arrepiente y se endurece, ve y trae 2 testigos. Puede ser cualquier hermano de la iglesia, ¿verdad? No tengo que ser yo, puedo ir con cualquiera. 2 testigos más usted. En boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra, dice la Escritura. Repréndelo. Y si aún así no escucha, ahí sí, toda la iglesia debe saberlo, dijo Jesús. Dilo a la iglesia. Es una de las primeras veces o la primera vez, si recuerdo bien, que la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento. Dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, si no escucha, o sea, si no se arrepiente 1, 2, 3 veces, no es hermano, no es parte de la membresía de la iglesia, es solo un visitante. O en algunas ocasiones
se le tiene que hasta decir que pueda irse de la congregación. Primera de Corintios 5, por ejemplo, aquel hombre que estaba con su madrastra, Pablo le dijo, saquen a este hombre por la maldad que está haciendo. Y la Biblia dice, hermanos, que era para que Satanás destruyera a este hombre, para que tal vez así él se arrepentía. Ese era el punto. Así que, hermanos, ¿por qué nosotros debemos obedecer? Bueno, en primer lugar, porque Jesús nos lo dijo, eso. Vaya usted solo si no escucha, vaya con 2 testigos si no se le dice a la iglesia. Segundo lugar, porque, hermanos, es como que yo viera un papá aquí, ¿verdad? Viera a uno de sus hijos haciendo algo malo que sabe que lo va a llevar a la destrucción. Por ejemplo, consumiendo drogas, y usted solo hace vista gorda. ¿Está amando usted a su hijo? No. Pero si usted lo llama al arrepentimiento y está tratando con eso, usted sí lo está amando. Igual a un hermano, si vemos un hermano que está haciendo algo así, como este ejemplo que yo di, y solo lo ignoramos y lo callamos, no está amándose al hermano. Porque el amor es llamar al arrepentimiento y llamar a la persona a venir a Cristo. Así que se hace por amor al hermano, se hace por el bienestar de la iglesia. Porque, hermanos, esto yo lo he aprendido en la Escritura y lo he aprendido de hermanos, de pastores de Dios, ¿verdad? De que, hermanos, para que la iglesia esté, y lo he aprendido de mi propia experiencia, para que la iglesia esté saludable, tiene que practicarse la disciplina y la santidad. Porque si no, se comienza a dudar del pastor, se comienza a dudar del liderazgo, se comienza a dudar comienza a haber murmuración, se contrista al Espíritu Santo, no se está amando al hermano, y al final el peor pecado, Dios ya no está siendo glorificado. Dios se enoja con los hijos con Elí, porque más adelante dice que él ni les estorbó. Ahora capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Dios no estaba hablando, no estaba llamando profetas. No había palabra de Dios, hermanos. Aconteció, dice el versículo 2, un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Si recuerdo bien, tenía 98 años. Más o menos algo así, dice el capítulo 4, si recuerdo bien. Dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y esto es muy importante, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Hermanos, en la mañana cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, Dios me ministraba algo. ¿Dónde estaba Samuel? Vivía en el templo, pero en el templo estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios. La lámpara era el candelero de oro, el menorá, con aquellas 7 candelitas, usted lo ha visto. Simbólico de la presencia de Dios. Y ahí estaba el arca de Dios, el arca del pacto, si usted la ha visto, era donde moraba la presencia de Dios. Ahí estaba el lugar santísimo. Entonces, hermanos, Samuel desde pequeño, y esto es lo que yo quiero que veamos, estaba siendo expuesto a la presencia de Dios y expuesto a Dios. Y eso, hermanos, fue muy importante para que él viniera y tuviera un encuentro personal con Dios. Y por eso es, hermanos, que yo siempre he comprendido esto. Entre más exponemos a los niños, a los jóvenes y a los amigos que no son cristianos a la presencia de Dios, mejor será. Porque entre más son expuestos a Dios, más fácilmente van a venir a ser cristianos. Si somos expuestos a los medios de gracia, por ejemplo, Hechos 2:42, a la predicación de la Biblia. Pero si nunca estamos escuchando el evangelio, ¿cómo van a ser salvos? Deben de ser expuestos. Dios le dijo en Deuteronomio 6 a Israel, predícales, enséñales la ley en el levantarse cuando vayan caminando en las noches, para que los niños fueran expuestos a la palabra de Dios. Los amigos necesitan ser expuestos a la presencia de Dios cuando vienen a la iglesia, a la palabra de Dios, porque si no, esto no los salvará. La primera vez yo estaba pequeño en El Salvador, pero ya con uso de conciencia, 13 años tenía. Tuve los 13, cumplí 14, cumplí 15, cumplí 16. Todo ese tiempo, hermanos, mi familia y yo íbamos a la iglesia una vez al tiempo. Desaparecíamos y de repente aparecíamos.
Después yo dejé de ir completamente cuando cumplí 15 años porque entré a trabajar en un asilo de ancianos donde lavaba los platos y servía la comida de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 de la noche, sábado y domingo, y no iba a la iglesia por eso. Entonces, así como Dios me iba a salvar, hermanos. Fue hasta que dejé de trabajar y estuve un tiempito sin trabajar, estando constantemente, que fue un tiempito que nos agarró de ir por lo menos todos los domingos a la iglesia, hermanos, ser expuesto a la predicación de Dios. Y hasta en el trabajo me tocó, porque trabajaba en la Fontainebleau después, cuando comencé a trabajar. Y en la Fontainebleau, hermanos, siempre pues yo limpiaba mesas ahí, ¿verdad? Y a veces me tocaba, hermanos, cuando el bartender se le acababa de llevar esos grandes barriles de cerveza. Pero hubo una vez de que no hubo un ambiente de perdición en ese lugar, sino que hubo una reunión de pastores, un montonazo de pastores. Usted sabe que ahí caben más de 1000 personas. No habían 1000, pero sí la mitad del lugar estaba lleno. Estaba un montonazo de pastores, hermanos, y a mí nunca me dejaban que estuviera dando sodas, porque eran pastores, ¿verdad? Solo sodas se estaba dando. Detrás del bar se quitaba el alcohol y solo dábamos sodas. Nunca me ponían. Y esa vez me pusieron. Y el pastor que pasó a predicar habló de predicarle a una generación perdida que era pecadora y que había salvación en Cristo. Y desde ese día que fui expuesto a la palabra en mi trabajo, hermanos, Dios comenzó ya a hacerme sentir, yo tengo que aceptar a Cristo, yo tengo que arrepentirme de mis pecados, yo tengo que venir a sus pies, yo tengo que rendirme a Él. Es muy importante, hermanos, si queremos que amigos, si queremos que jóvenes sean salvos o que sean cristianos, que estemos constantemente siendo expuestos a Dios. Porque si solo es el mundo, solo las cosas del celular, solo las películas, solo las cosas, ¿verdad? Todo el tiempo, hermanos, las agendas de este mundo van a terminar pensando como el mundo. Necesitamos ser expuestos a Dios. Sigue diciéndonos, hermanos, se vaya conmigo al versículo 7, primera de Samuel 3:7. Y, ¿verdad? Dios llama a Samuel. Samuel, Samuel, dice la escritura que le dice. Y él no sabía quién le hablaba, pensaba que quizás Elí, dice el versículo 7. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Aquí Samuel por primera vez conoce al Señor. En un tiempo donde el Espíritu Santo solo se derramaba sobre reyes, profetas, sobre sacerdotes, no todos tenían esta bendición. El sumo sacerdote una vez entraba al lugar santísimo, pero en nuestros días, ya después de que Jesús murió, dice la Biblia que la promesa es que el Espíritu se derrama sobre todas carnes. Hombres, mujer, joven y viejo, no importa, sobre toda carne. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice Joel 2, será salvo. Yo quisiera, hermanos, poner 3 versículos en las pantallas, ya casi concluyendo, muchas gracias, de cómo aplicar esto en mi vida, cómo yo puedo conocer a Dios. Esta es la oración de Jesús, la última que hace con sus apóstoles, antes de ir a orar ya en Getsemaní. Si es posible que pase de mí esta copa. Esta es la oración que él hace, no solo por esos discípulos, pero por todos los que han de creer, dijo Jesús en Juan 17:20. Y aquí Jesús ora y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Nosotros pensamos que la vida eterna es cuando alguien se muere y parte, y sí, pero la vida eterna que Jesús da es conocer, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús ora para que le conozcamos. Y el hombre, hermanos, va a andar perdido buscando cosas y nada va a satisfacer su alma, sino porque fuimos creados para conocer a Dios, para amar a Dios. Fuimos hechos en su imagen y su semejanza. Siguiente versículo. Jesús ha resucitado de entre los muertos y les dijo a los discípulos, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. El siguiente.
Era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice el siguiente versículo: entonces les abrió la mente, y paremos ahí, para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, los discípulos no comprendían la Biblia cuando caminaron con Jesús esos 3 años. 3 años y medio, tal vez dicen algunos. Ellos no entendían cuando Jesús les decía que iba a morir, no entendían, leían el Antiguo Testamento. La Biblia dice que lo leían con un velo, cegados, 2 Corintios 4. No podían. Yo recuerdo cuando era jovencito, traté de leer la Biblia y terminé tan confundido porque la estaba leyendo cegado con un velo. Pero acá, hermanos, cuando el apóstol Juan añade algo bien especial, que les aparece, y cuando lo ven por primera vez, dice que Jesús sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y cuando ellos reciben el Espíritu Santo, les abre la mente para que comprendan las Escrituras. El siguiente versículo: así está escrito que el Cristo, el Mesías, padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día. Entonces ellos comprenden la Biblia. Ellos comienzan a entender la Escritura a la luz de quién es Jesús. Y esto, hermanos, solo ocurre cuando alguien viene a Jesús. Por eso es importante venir a sus pies en arrepentimiento y fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y toda persona, hermanos, dice la Biblia que delante de Jesús toda rodilla se va a doblar y toda lengua le confesará que es Señor. Por eso a mí en lo personal, cuando estoy orando con alguien, ¿verdad?, que quiere entregar su corazón a Cristo, le digo: doble sus rodillas y confiéselo como Señor. Confiese sus pecados. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9, hermanos. Y hermanos, es tan importante clamar a Dios y pedirle por salvación. No como aquellos que dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? No una confesión de fe falsa, sino clamar, hermanos, que el Espíritu Santo sea derramado en mí. Último pasaje de los de la pantalla, Tito 3:5-6. El apóstol Pablo, escribiéndole a este joven, le dice que el Señor Jesucristo nos salvó, no por obras de justicia. Esto es importante. Hermanos, a veces Satanás le juega a la gente la mente, ¿verdad?, de que tienes que hacer tantas cosas para ganarte el perdón de Dios. Pero aquí dice que no por obras de justicia. Y el que lo escribió fue perseguidor de la iglesia, dio votos para que mataran cristianos. Él sabía que él no había hecho nada para ganarse esa salvación, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Siguiente: por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y esto es lo que ocurre en la salvación. El Espíritu Santo nos lava de nuestros pecados por la sangre que Cristo derramó ahí en la cruz. Y uno se siente limpio, ¿verdad que sí, hermanos? Uno confiesa sus pecados, uno se siente limpio, uno se siente perdonado, porque el Espíritu Santo ha aplicado la sangre de Cristo a mi vida. Y me ha lavado, hermanos, de mis pecados. Pablo dice en Hebreos 9:14, que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. O sea, no importa el pecado cometido, lo sucio que alguien se sienta, la sangre de Cristo, cuando comprendemos el Evangelio y el Espíritu Santo aplica ese perdón, lava nuestras conciencias. Nos renueva, nos regenera. Por eso se le llama la regeneración. Nos da un corazón nuevo, nos da vida, nos renueva por el Espíritu Santo, dice el siguiente versículo, el que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Concluimos. Cuando alguien confiesa a Cristo, es importante que el Espíritu Santo se derrame sobre él. Y no solo en ese momento, todos los días lo necesitamos, hermanos. El derramar del Espíritu Santo es lo que nos va a hacer vivir en santidad, lo que nos va a hacer vivir en gozo en Cristo y lo que nos va a reprender de nuestros pecados, hermanos. Para que no vivamos una vida llena de pecado, ¿verdad, hermanos? Sino que constantemente vayamos al arrepentimiento y vayamos cambiando también, ¿verdad?
Porque eso es peligroso también. Ok, si yo estoy todo el tiempo, ¿verdad?, cometiendo el mismo pecado, no lo estoy matando. Algo malo está pasando. Tengo que orar a Dios y decirle, yo tengo este serio problema, Señor, ayúdame. Y Dios con su espíritu, ¿verdad?, va a comenzar a obrar y a tratar eso. Porque el que se humilla delante de Dios, Él lo va a exaltar. Y el versículo 11, si gusta, para leer aquí y terminar. Versículo 12 mejor. Dios le habla a Samuel: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, o sea, su familia, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado que la casa de Elí, que la iniquidad no va a ser expiada jamás de la casa de Elí, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel, dice el 15, estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel, ¿qué? Y él le respondió: heme aquí. Y le dijo Elí: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada. O sea, una manera de maldecirlo si no le decía la verdad. Si me encubrieres esta palabra de todo lo que habló contigo. 18. Y Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Algo me llamó la atención de aquí. Esta fue la primera prueba de Samuel para ver si de verdad iba a ser profeta. Porque, hermanos, no iba a ser fácil para mí decirle a alguien: Dios dijo que te va a matar a ti y a tus 3 hijos por todo lo que hicieron en la iglesia. No fue fácil para mí, hermanos. Pero ahí es donde se prueba el corazón. Hermanos, si estamos en un momento donde tenemos que decir algo de la verdad de la Biblia y lo callamos por querer agradar al que está a la par, en ese momento estamos desagradando a nuestro Dios. Él derramó su sangre por nosotros, no el que está a la par. No estamos amando al de la par tampoco, hermanos, y por eso hay que valorar, ¿verdad? Cuando tenemos amigos o personas que siempre nos dicen la verdad. Samuel, dice el 19, creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta. Esa expresión, Dan a Berseba, es como que yo diga: desde California hasta Maryland se conoció que Samuel era un fiel profeta. Nos ponemos de pie.